El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida al escritor, comunicador social y filósofo Memo Ángel. Les amplío brevemente el perfil de nuestro invitado. Memo, como ya dije, es comunicador social periodista, doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, es profesor universitario y ha participado de la Escuela de Teología, Filosofía, Comunicaciones y Humanidades de la UPB. Igualmente profesor catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Tiene una columna de opinión en el periódico El Colombiano, también es caricaturista, director del programa radial La Otra Historia de nuestra casa periodística Radio Bolivariana, escritor. Algunas de sus obras son Alma de Cactus, Cuentos Judíos, El Caso Furaz, El Tercer Huevo de la Gallina, Sobre lo que pasa leyendo, Galileo Galilei, Aquí te traje el mar, Conversando en Medellín, Cultura y Resistencia en América Latina. Vemos pues que estamos con un invitado de lujo para abordar este tema. Damos inicio a nuestra conversación agradeciendo tu tiempo y atención a este espacio. Y lo primero y tal vez lo más paradójico es que estamos en un programa que aborda el tema de la inteligencia artificial con un invitado que no cree que la inteligencia artificial es inteligente. Entonces, Memo, contanos cuál es tu postura frente a esta tecnología. Bueno, antes esas hojas de vida, cuando son tan largas, lo llevan a uno a pensar, este señor ha hecho tanta cosa para decir una bobada. A ver, no, ya la inteligencia artificial y todo lo que es la tecnología, lo entiendo como una herramienta más. O sea, no va a definir nada en términos humanos, porque la máquina tiene un problema. Se puede mover como un animal, se puede mover como un ser humano, pero no siente. Y la inteligencia es un asunto del sentir. Por ejemplo, ahora con estas guerras que estamos viviendo se está usando la inteligencia artificial para detectar dónde hay un cuartel o dónde hay un líder y poder enviar el misil hasta allá. Pero la inteligencia artificial no dice, no lo haga, matar es malo. No, ella funciona. Fue creada para eso, detecte el objetivo por darle un nombre así, no humano, pero sino no objetivo. es capaz de reflexionar. A lo largo del siglo XX nosotros empezamos a delegar funciones del cerebro a la máquina. Y yo creo que eso resulta siendo peligroso. Por ejemplo, ya es muy difícil que alguien sepa sumar, dividir, multiplicar y restar en un papel. El tendero tal vez. Sí, no, y la señora de las legumbres, ¿cierto? Que son completamente maravillosas. Pero delegamos una función que le pertenecía al cerebro. Hemos delegado la memoria, lo que llamamos memoria, una USB, porque ahí hay muchos datos guardados, pero realmente esos datos no se interconectan entre ellos, porque la memoria funciona es de acuerdo con referentes. Por ejemplo, yo ahora te veo con un saco que tiene unas pinticas de colores, que muestra como un ambiente muy, muy rico de ver y me lleva a un montón de espacios en la memoria, lo que no haría la memoria electrónica. Delegamos o llamamos cerebro electrónico a algo que hace cómputos muy rápido, pero que no sabe que los está haciendo, que ese es el gran problema. Una computadora, con todo lo que usamos las computadoras y todo lo que nos ha servido, pero una computadora no tiene idea qué está pasando. Yo escribo el artículo en la computadora y ella ni se entera, ella simplemente opera con, ¿cierto? Con unos números binarios. Me dijo, sí, no, si hago me marca error, pero no
no me está haciendo nada. Y ahora lo último que terminamos de delegar a la máquina fue la inteligencia. A ver, la inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos de resolver problemas complejos. Hasta ahí, de pronto, la cantidad de algoritmos que se han metido a la red podrían dar una versión de cómo se resuelve el problema, pero no un aquí y ahora. El problema me aparece en Medellín, Colombia, y de pronto me están dando soluciones para que lo resuelva en Nueva York, cuando las condiciones de Medellín y Nueva York son completamente diferentes. Con la red, desde que nosotros entramos en Google, pues nosotros somos una generación que pasamos de la máquina de escribir a la computadora y de la biblioteca a los datos que aparecían o en las bibliotecas electrónicas, lo que fuera. En ese paso tenemos como una memoria de cómo funcionábamos antes y qué pasaba antes. Lo primero es que antes se trabajaba más despacio, lo que me permitía ejercer mejor el ocio, porque era un ocio creativo. Entonces éramos lectores, nos gustaba tocar música, etc. Ahora con todo este acelere de datos inmediatamente, estamos entrando en una etapa de autoexplotación. Eso pues ya lo maneja Byung-Chul Han en un libro que se llama La Sociedad de la Fatiga, donde al tener los elementos ya, tenemos que ejecutar eso ya. Y como se ejecutó más rápido porque los datos llegaron rápidamente, me cargan otro trabajo y me cargan otro trabajo. Y si te complemento, y perdón la interrupción, tal vez la palabra reflexión entonces también se perdió. Ese tiempo, sí, claro, o ese ocio al que tú te refieres nos permitía o nos obligaba o nos daba la oportunidad de reflexionar. Ya claro. Entonces no hay reflexión. Sí, porque no puedo discutir con la máquina. Entonces, yo a veces me meto en todos estos juegos de inteligencia artificial a montar una discusión y no, ya simplemente dice sí o no, pero es totalitarista, con el gran problema de que no puede pensar porque tiene ya todas las respuestas adentro. Está automatizada. Está automatizada. Yo me acuerdo de un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que tenía ese problema. No podía pensar porque ya tenía todas las respuestas. Y pensar es preguntarse algo, es buscar una respuesta. Esto frente a la máquina, entonces yo la máquina la tomo como una herramienta muy veloz, capaz de dar muchos datos que a veces son mentiras, porque le hemos cogido cantidad de mentiras. Una vez dije, bueno, voy a preguntarle cuáles son las gárgolas que construyó Leonardo da Vinci. Y me dijo... Y Leonardo nunca le ocurrió pues hacer una gárgola ni cosas por el estilo, y me citó cuadros donde estaban las gárgolas, miró el cuadro, no por ningún lado. Entonces veo eso, de que miente y de que compite con otras inteligencias. O sea, en este momento te están brindando, o que yo conozca, 4 inteligencias. ¿Cuáles son? La de Microsoft, ¿cierto? El GPT, pues, sí, el chat, tal cosa. El Bing, sí, que también aparece, pues, como que te lee rápidamente. Hay otro que incluso es mucho más actualizado, que es el Copilot, creo. Y que incluso si uno se busca, se encuentra ahí, pero dice todas las mentiras que puede hacer cada uno, ¿cierto? Pues es muy lindo, porque el esfuerzo uno entiende que están trabajando con lo que hay en la red, con lo que hemos introducido en la red, con un problema, y es qué tanta es la calidad de lo que introducimos en la red. Porque esa es la alimentación, eso es finalmente lo que arroja. Y lo que claro, dice, si entra basura, basura sale. Sí, basura trae.
Y entonces empiezan a competir y empiezan a cobrar. Creo que la cuarta podría ser Perplexity. Sí. Y también se ha dicho entonces, Memo, que cuando no te cobran, el producto eres tú. Entonces, sí, claro. Puede que cobren, y si no cobran, tú estás haciendo el producto porque le estás alimentando y le estás dando el conocimiento, claro, el insumo de qué es lo que la gente está necesitando. Claro. Entonces, ganan por cualquier lado. Ellos lo primero que se van a surtir es de preguntas, porque eso es lo que hace la gente. Uh-huh. Quiero saber esto, quiero saber esto, quiero saber esto. Segundo, se cuida mucho y tiene esa limitante pues de poder controlar delincuentes, poder controlar gente que quiere leer terror, cosas por el estilo. Cuando uno ensaya un cuento con ellos, son cuentos muy infantiles y todos tienen un final feliz, ¿cierto? Entonces yo quiero que me haga un cuento de un muchachito al que le hacen bullying y él decidió matar a sus compañeros. Y él se monta el rollo, pero a lo último entiende que los compañeros son muy buenos, no sé qué, y terminan abrazados. O sea, lo que no haría Stephen King, pues, o cualquiera de esos que escriben cosas de terror, ¿cierto? Entonces, uno cuestiona, o yo cuestiono la inteligencia artificial, que es como la suma de todo lo que hay ahora. Pues es todo lo que hay en Google, todo lo que hay en todos estos servidores. Uno cuestiona, lo primero es hasta qué punto todo ese mundo que está ahí no puede ser controlado después. Por ejemplo, si yo quiero el resumen de un libro o quiero un libro electrónico, pues me lo pueden cambiar. Eso no hay ningún problema. Me lo purgan. Le quitan palabras, le quitan frases. Y no, yo sí me leí el libro, sí, pero cuando uno coge el original que estaba en la biblioteca, que estaba sin purgar, se da cuenta de que le faltó esto, porque eso también se vuelve una forma de control. A ver, estamos en un mundo muy complicado, nunca hemos sido tantos como hasta ahora. Ya somos 8.000 millones de personas, muy difíciles de controlar, megaciudades, donde... hiperconectadas. Sí, claro, hiperconectadas. Y otro mundo dentro de esos 8.000 que nunca se va a conectar a esto. Es una cosa tremenda, ¿cierto? Yo me acuerdo de un libro que se llama Snow Crash, donde aparece incluso una palabra que me llama la atención, que es infocalipsis. Entonces es un mundo, 10.000 millones de personas, 1.000 millones superconectadas, frente a 9.000 millones que no saben qué es eso. Pero esos 9.000 millones tienen sistemas económicos, sistemas sociales, formas culturales, que al no alimentar esas inteligencias, esa inteligencia se queda sin esos datos. Estamos con el escritor, filósofo, comunicador social, Memo Ángel, hablando sobre la inteligencia artificial, y tú has mencionado dos elementos que son bien interesantes, y aunque me regrese un poco en el tema, tú dijiste en algún momento que la matemática mide, pesa y da forma. Uh-huh. Y que al llegar la inteligencia artificial, incluso al comenzar y hablar de una calculadora, le entregamos la matemática a la máquina. Sí, claro. ¿Qué perdimos como humanos con esto? A ver, cuando uno coge una calculadora científica, por ejemplo, que te resuelve ecuaciones complejas y ella lo resuelve y da el dato. Yo me perdí el ir desde el inicio hasta el final, porque simplemente me dio el final. Me perdí el entendimiento de lo que pasó. Claro, eso. Porque vea, hay una frase de Martin Buber que me gusta mucho, y es que el tesoro está en la búsqueda. Muchos científicos, mientras resuelven una ecuación, se han encontrado otras y se han hecho otras preguntas. Pero si la máquina me la da, no tengo ese camino. Eso, por ejemplo, nos pasa con estudiantes de arquitectura, que resuelven todos sus planos usando la computadora y no entienden por qué se dio esa perspectiva. No entienden cuántos puntos de fuga tomó. Entonces, ese es el problema.
Entonces yo hablaba con un profesor de arquitectura y me decía, no hay que ponerlos a dibujar. Otra vez ponerlos a dibujar. Porque la máquina les da el resultado, incluso la máquina se autocorrige. Y después se monta el edificio y había una corrección que no era correcta según la máquina, y el edificio ya va a presentar algún problema. Entonces nos estamos perdiendo el hecho de hacer el recorrido para obtener el resultado. Hombre, que eso es muy demorado. Hoy en día sabemos, y los que defienden la lentitud, es demorado pero efectivo. También hablabas de algo muy importante y es la memoria. Listo, se le dio el nombre de memoria a un disco duro externo, a un CD, lo que sea. ¿Qué perdimos cuando le estamos entregando la memoria también a una máquina? Sí, perdimos agilidad cerebral, porque es que la memoria tiene un montón de funciones. No solamente me ubica en el pasado, lo que me permite hacer fantasías, me permite escribir, me permite un montón de cosas, sino que me saca del mundo que yo soy capaz de medir. Por ejemplo, volviendo a las matemáticas, a mi WhatsApp me dice por dónde me meto, y muchas veces le gano al Waze, me dice por dónde me meto, y la última vez perdí como 20 minutos, pues siguiéndolo. Cuando digo, ¿por qué no me metí por la 70 y hubiera llegado en 5 minutos? Que es la que sé y he recorrido durante tantos años. Sí, y que son como esas curvas que uno dice, se las sabe el taxista. Bueno, uno sabe llegar a su casa y tiene varios ingresos. Si sigue la maquinita, te lleva de forma cuadriculada al lugar. Claro, entonces uno dice, bueno, son herramientas buenas para... Por ejemplo, la ciencia, porque el científico sabe usar la máquina. Eso es capaz de poner a hacer volar un avión sin piloto, de llevar un tren de una estación a otra y no hay ningún problema. Pero, ¿qué está pasando con la capacidad de supervivencia nuestra? Es que prácticamente todas estas tecnologías nos tienen en una especie de estado de mascotas. O sea, la mascota tiene un problema. No es capaz de sobrevivir sola porque siempre sabe dónde está el agua y dónde está el cuido. Y a pesar de que no les gusta ese cuido porque preferirían comer otra cosa. Exacto, pollito. ¿Cierto? Tocó. Entonces, esa mascota se queda sin el amo, sin el agua y sin el cuido y no es capaz de sobrevivir. Entonces cuando nosotros nos entregamos del todo a la tecnología, en un momento puede fallar. Pues yo digo, hombre, ¿cuál es el sueño de un hacker en estas guerras? Dejar al otro sin energía. Y muy poquita gente sabe producir energía. Entonces, anteriormente, no hay problema. En este libro dice, hacemos esto, creamos la bobina y empezamos a producir. No. Entonces, ¿qué pasa en ese estado? Sobre todo para las generaciones que vienen, que se han perdido esos saberes, eso donde estaba antes. Uno, por ejemplo, en la pandemia, yo revisé la biblioteca mía y dije, bueno, esa biblioteca es muy buena, pero no tiene nada para sobrevivir. Entonces salí a conseguir libros de granjas, de cómo se crían gallinas. ¿Cierto? Porque sí. Es que de todas maneras yo no... Lo básico y lo primario, pero que es la sobrevivencia. ¿Cierto? Entonces, ¿ahora qué pasa? Si todo ese conocimiento va a estar solo máquina, ya ni siquiera al otro le ocurre que existen libros. Entonces, donde pase alguna cosa, el caos es total. Por eso... esa palabra dramática de apocalipsis. Venimos hablando de palabras claves que tú has desarrollado, hablamos de la calculadora, luego hablamos de la memoria y en una conferencia tú dijiste, empezamos a entregar parte del cuerpo y lo más grave es que entregamos el cerebro, que está siendo reemplazado por el silicio. Sí, claro. Ahí hay un problema enorme. A mí lo primero que me llama la atención es por qué los robots tienen que tener figura humana. Eso no sirve para nada. Esto de antropomorfizar la máquina es inquietante porque le estás dando unas facultades
que nosotros, que somos de una generación, podemos guardar cierta distancia. Pero es que es increíble que en muy pocas generaciones ya la sintonía con la máquina es de amigo, Sí, de pareja. Claro, de pareja, donde uno lo coja la luz, ¿te imaginas? la cosa tan miedosa que nos pasa ahí. Sí, pero aparte de la luz y de un cortocircuito con la máquina, el concepto de que tengo una relación afectiva con un ser no pensante, que si no tuviera esa forma humana, es un cuadrado lleno de silicio por dentro, pues entonces es aterrador. Claro, es completamente aterrador, porque además estoy empezando a desconocer al otro, que es lo que nos ha pasado con las conversaciones, por ejemplo, cuando se hacen por la red, que en un momento dado yo anulo la conversación con un clic y me voy, lo que no haría estando con la persona al frente. Sí, ¿cierto? No se puede desconectar la persona que tienes al frente. No puedo desconectar la persona y desaparecerla. Con la informática sí. Entonces estamos primero dándole forma humana, entre comillas, porque eso no es humano, eso es una máquina, a la misma máquina, o sea, se va a parecer a mí. Segundo, estamos dejando en manos de la máquina la razón, porque no puedo discutir con ella. No es un interlocutor porque no permite el diálogo. Hay una frase que dice, de dos verdades la mejor es la tercera. Si tú que estás en televisión hace tanto tiempo, me explicas qué es la televisión. Entonces el N habla, la televisión es esto, bla. Luego yo te voy a explicar qué es la televisión. Y si sumamos lo que tú dijiste con lo que yo dije, se obtiene una verdad enriquecida. Eso no se puede hacer con la máquina. Y que además esa máquina fue alimentada por seres humanos, también con errores que, como se dice, sesgaron previamente esa información, o sea que no es la verdad revelada tampoco. Sí. Ahora, como herramienta, excelente. Porque es un punto de partida. Un dato, lo puedo comprobar, me va a ayudar. Hay cosas que ya pues no voy a discutir con una máquina si 2 más 2 son 4, no estamos completamente de acuerdo, ¿cierto? Me va a permitir, o de pronto con la información que me da, pensar en otras cosas, que no deja de ser interesante. Hombre, cómo montar un negocio en tal parte, hombre, haga esto, y bueno, eso es lo que dice todo el mundo, pero no depender de la máquina, porque es que esa dependencia ya la logramos. Primero, la calculadora. Segundo, el celular, que además es una obligación tenerlo, porque me meto en un montón de sitios y me dice el teléfono para mandarme el código de entrada. O sea, si no tengo el celular, quedé loco. Eso pasa con un montón de programas universitarios, que uno maneja, que no tiene problema. De repente, ¡pum!, introduzca la clave, su nombre, el correo, introduzca su clave y después, pácata, el número del teléfono y te vamos a mandar el código. Si no tengo el celular, no entré. Y esto justamente me lleva a una conferencia en la que tú también decías que luego, con la llegada de la red, compartir el conocimiento y las bases de datos. Y que a la máquina yo ya no le doy mi nombre, ya nos convertimos en un ID. Es decir, sí, claro, en un número, es decir, estamos deshumanizados. Claro, es que eso fue alguien decía que los nazis habían perdido la guerra, pero habían impuesto la ideología. Y lo primero es cómo despersonalizar a alguien, volverlo un número. En los campos de exterminio y de concentración, la gente se sabía su número, pero nombre usted no tiene. Sobre todo cuando el nombre que yo tengo prácticamente es una historia que yo cargo. Entonces tú te llamas Selene Botero, a lo mejor Selene, ahí puedo decir, bueno, hablaron de la luna, tal cosa, pero el Botero tiene toda tu historia. Y ahí voy yo pescando, pero si yo soy un numerito. No tengo memoria, no tengo historia, claro, no tengo familia, claro, soy una ficha. Y además las bases de datos,
que lo que te piden son, pues ellos no interesan si estás contento, si estás triste, no, nada, a menos de que las haga un psicólogo, que por ahí mandan unas encuestas pues más locas que el diablo, pero ahí no estamos. Entonces no es que uno esté contra la tecnología, no, pues sería tonto, pues, que uno no admita que una computadora ayuda, que guardar datos en un aparatico chiquito es interesante, etcétera, pero no depender únicamente de la máquina. Ahora, que con estas tecnologías, y no sé la inteligencia artificial que va a ser, aparece una codicia nueva. La codicia es alcanzar una buena cantidad de dinero, pero aparece otra y es: en esta memoria tengo 10.000 libros. Sí, está bien, pero ¿cuándo te los va a leer? No es que... Si de pronto se suma el tiempo, no te da la vida para leerlos. ¿Cierto? Tengo 5.000 canciones y bueno, ¿y cuándo las vas a oír? O tantos videos que a mí me muestran por ahí. Alguien me dijo, hombre, tenés que tener esta memoria que tiene una capacidad de 1 tera. Y yo, ¿yo qué voy a meter en 1 tera? Donde la llene me enloquezco. No me va a dar la vida para ¿cierto? Descifrar lo que guardé allí. Sí, claro. Entonces lo mismo está pasando con esto. Que está tan cargada que se necesita una gente muy preparada, que no la prepara la técnica, para aprender a preguntar. Vámonos, Memo, a un área, tú que eres escritor, has trabajado en publicidad también. La palabra creatividad, ¿dónde queda si empezamos a depender de la máquina? A ver, no, la creatividad la logras tú si tienes información. Pero la máquina no logra ser creativa. Ella misma dice que no puede ser creativa. Cuando tú le haces una pregunta, ¿usted es capaz de hacer una novela para ganarse un premio Nobel? Dice, no soy creativa. ¿Usted es capaz de pintar un cuadro completamente nuevo sin tener como referencia sino a un solo pintor? No soy capaz. O sea, al menos es honesta en ese sentido. Pero la creatividad es algo que aparece enfrentando un problema, recurriendo a una información, pero también a una sensibilidad. El problema es que la máquina no es sensible. Pues, hombre, que es capaz de hacer un cuadro, sí, seguro. Pero no se le ocurrió nada nuevo mientras pintaba el cuadro. Ese trazo que sale de un ser humano y tiene una sensibilidad, claro, es lo que diferencia a píxeles, que son lo que arroja una pantalla. Sí, claro. Es que hay un pintor argentino, Felipe Noé, que definía, él decía, ¿usted cómo pinta? ¿Usted cómo prepara? Y dice, no, yo empiezo a pintar y en la medida en que voy pintando, se me van ocurriendo cosas. Obviamente es un gran artista, pero es eso. Vas elaborando y se te ocurren otras cosas. Voy a meter esto a ver qué pasa. Voy a hacer esto. Voy a corregir este error que cometí. La máquina no. Entonces la gente está feliz porque mira el cuadro que hizo. Sí, seguro. Pero con 2 problemas también que presenta esto. Que por ejemplo en cuestiones de arte la máquina no es capaz de dar la pincelada. Para eso necesita un pincel. Y segundo, como no es capaz de mentir, entre comillas, no es capaz de hacer arte. Porque es que el arte es una mentira también. Sí, claro. Eso lo tenía muy claro Oscar Wilde. El arte es una mentira. O sea, hacer un retrato perfecto, bueno, eso también lo hace una máquina. Ahora, cuénteme una mentira en un cuadro. Ahí es donde el pintor que domina la perspectiva dice, la voy a violentar. Tú decías en una conferencia, y me pareció muy inspirador, que tal vez la humanidad lo que está buscando con la inteligencia artificial es el conocimiento, es la búsqueda de saber, y que esa búsqueda del conocimiento está incluso plasmada desde la Biblia y desde un árbol que con sus raíces tenía todo el conocimiento. ¿Será eso lo que los humanos estamos buscando? A ver, sí, en términos de codicia sí, pero en términos de inteligencia, el conocimiento es algo que se va elaborando, que se va construyendo. Una cosa es saber. Al saber yo puedo conocer.
Entonces yo sé que en España queda la Alhambra, entonces la voy a ir a conocer. Cuando estoy ahí empiezo a estudiar todo esto, entendí la Alhambra, la entendí. Entonces el proceso es saber, conocer, entender. Y ese es el entendimiento. Y esta cantidad de conocimiento, ¿hasta qué punto la tenemos entendida? ¿Qué es lo que la máquina no es capaz de hacer? Tal vez la máquina lo que tiene es información. Tiene información, sabe. No conocimiento, exacto. Sabe. Sí, el término estricto tiene mucha información y bueno, le decimos conocimiento porque tiene cierta lógica para armar la información. Sí, claro. Y puede mostrar fotos y cosas. Pero, ¿las entendió? No. Todas estas máquinas que han puesto en peligro una cantidad de oficios, la medicina, por ejemplo, el derecho, la cantidad de casos, sobre todo el derecho que se maneja con la casuística, te va a decir, bueno, si se violentó esta ley en estas condiciones, recurre a los casos y toma una que se parezcan pues al delito que se cometió y te da una respuesta o elabora un juicio con base en eso. Y que va muy en la línea, Memo, de algo tan inquietante como ya está ocurriendo en ciertos aeropuertos y en ciertas ciudades, donde ya hay máquinas que detectan quién podría ser un infractor o un asesino. Entonces, si ya la máquina está diciendo y señalando al humano dentro de la población, eso se puede convertir en un régimen absolutamente atroz. El horror. O sea, yo salgo a la calle y la máquina me señaló. Y entonces ya soy un objetivo del Estado. Un libro del Lombroso que se llama El hombre criminal, que dio todas las características de un criminal y empezaron a coger un montón de gente que simplemente por ser más feíta o por ser más chiquita, pero que era gente buena. Y a eso fácilmente se llega. Ya en los aeropuertos hay máquinas detectando imágenes de personas. Sí, claro, ¿no? Y la misma medicina se va afectando porque la gente empieza a buscar datos. Mis síntomas son estos, se empiezan a automedicar, bueno, un montón de cosas. Cuando la presencia humana es completamente necesaria, porque es la que da la tranquilidad. Alguien decía, las máquinas pueden superar al médico en un montón de actividades, pero es el médico con la actitud que tiene el que va a manejar la suerte del enfermo. Entonces ahora toda la gente mantiene automedicando, me mantiene horrorizada, que me comí esto, que los síntomas son esos, está envenenado, usted sufre de los pulmones, sufre de... Es una cosa miedosísima. Si la máquina va a empezar a hacer muchas de las tareas humanas, y como tú decías, vamos a enfrentarnos a una humanidad aburrida, y un hombre aburrido es bastante peligroso. Pues hombre, mujer, cuando digo hombre estoy hablando de humanidad. Claro. Explícame cuál es ese concepto, Memo. A ver, hombre, en este momento, por ejemplo, uno de los países que más bebe, y en porcentaje bebe el doble de lo que beben los rusos, es Corea del Sur. En Corea del Sur se llega a un momento tal de tener las cosas tan resueltas que la gente trata de tener otra realidad, busca otra realidad. Había un libro que se llama El derecho a la pereza de Paul Lafargue, uno que era yerno de Marx, donde él decía, las máquinas van a hacer el trabajo por nosotros y nosotros nos vamos a dedicar a la filosofía, a pensar. Eso está muy bueno para 3 días o 4. Sí, que son como los días de vacaciones que uno quiere tener, claro, de verdad y de descanso. Pero en un momento determinado, si nos vamos a dedicar a pensar, supongamos que todos nos vamos a dedicar a pensar, vamos a llegar a la conclusión de que hay que acabar con la máquina. Porque no estamos usando las manos, no estamos usando el cerebro, no nos estamos entrando en el paisaje, no nos estamos retando. Claro. Entonces un montón de gente en estado de ocio y tomando tinto, yo le digo que se le ocurre a esa gente.
Sí, estamos automatizados, nos dicen. Y entonces, por eso, precisamente. Sí, entonces ya la finalidad va a ser, y acabemos con la máquina. Claro. Vamos a garrotazos. Claro, y fuera de eso, todas estas máquinas que aparecen es algo que ya lo planteaba un escritor polaco de ciencia ficción que se llama Stanislaw Lem. Se multiplican de tal manera que la materia prima va a empezar a faltar. Hombre, que la encontramos en otro planeta, que nos vamos a Marte, es posible, pero mientras tanto, dice Stanislaw Lem en un libro que se llama Fábulas de Robots, los robots, como se van a generar a sí mismos, pues, van a empezar a atracar a otros robots para quitarles el conocimiento claro, para desconectarlos. El litio, todo para... El silicio. Claro, eso va a ser una... Y eso es lo que plantea Stanislav Lem, que es... Y suena a ficción, pero es que de ficción hasta hace 50 años estábamos viendo la robotina de los supersónicos. Sí, claro. Y estábamos viendo como si fuera el futuro hablar por una videollamada, una cosa cotidiana. Eso es algo que nos ha facilitado la vida, pues indiscutiblemente, o nos las ha hecho más acelerada. Yo, por ejemplo, tengo mis hijas en otro país en este momento, y sí, nos vemos por la pantalla y todo, pero... El abrazo, compartir una comida, algo, o sea, lo que nos hace humanos. Con el nivel de la voz, uno puede detectar en un hijo o en un ser querido que no está bien. Claro. Y eso a veces se puede distorsionar por un cierto claro, por una máquina. Uno dice, uno puede estar con el dolor más horrible, pero no se preocupen, no, estoy bien. Sí, pero el estar cara a cara cuando se reemplaza es otra cosa. Entonces viene todo esto. Entonces uno tiene que racionalizar este mundo de la tecnología que ya además se venía reflexionando desde más o menos 1960. Hay un hombre que se llama Louis Mumford, norteamericano, que escribió mucho sobre tecnología, el mito de la máquina. Y la máquina enigma de Turing. Sí, claro. Ya llevamos 50, 60 años con este. Entonces la reflexión es hasta qué punto le vamos a dar a la tecnología su preeminencia o nos destruimos. ¿Hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, en el Japón han automatizado un montón de máquinas, pero han tenido que volver a contratar personas. ¿Por qué? Primero porque por automatizar que esté una empresa da muy buenos resultados en términos de producción, pero ¿quién va a comprar? Porque empieza a faltar la gente que compra. Es algo que se llama la demanda agregada. O sea, si tú tienes una fábrica llena de robots, el robot no gana un salario. El robot no manda los robóticos al colegio. El robot no manda a pedir transporte. Pizza. Claro. No necesita el transporte como El robot no va a los supermercados. Sí. O sea, porque uno lo que compra hace, ropita. Uno lo que hace con el salario es dividirlo en un montón de empresas. ¿Cierto? Estos son comidas, vestuarios, divertimento, transporte, educación, salud, bueno, eso es cualquier cantidad de cosas y por eso cuando la vida se encarece se quiebran muchas empresas, porque entonces si subió la comida, entonces no comemos queso y empiezan a sufrir las empresas de queso. ¿Cierto? Así es. Entonces eso no va a pasar con los robots. Entonces los japoneses se dieron cuenta, no, tenemos que tener gente trabajando. Porque al ganar un salario ellos son los que hacen posible que el sistema funcione. Continúe. Estamos con Memo Ángel, escritor, filósofo, comunicador social, hablando sobre inteligencia artificial. Y leía yo, Memo, que los obreros de la tecnología casi que seremos los latinoamericanos y seguiremos siendo los países subdesarrollados, porque hoy por hoy, aunque parezca muy democrático, son 12, si se quiere 15 empresas las dueñas de todas estas nuevas herramientas
y nosotros no tenemos el presupuesto, y cuando digo nosotros, nuestros países no tienen el presupuesto para competir con ellos, entonces finalmente seguiremos siendo los esclavos y los obreros de esas tecnologías que están beneficiando a 15 marcas. A ver, sí, ese es el punto clave. El primero, ¿cómo se educa la élite? No se educa como nos educamos nosotros. La élite sigue teniendo la relación con el maestro. Le explican qué es lo que va a manejar y le van a decir, no me meta en eso, para que usted pueda pensar. Entonces hay unos grupos de élite que no entran. Segundo, todo esto hace carrera en el tercer mundo, claro, porque de ahí es donde sale la fuerza laboral y la fuerza que obedece al sistema. Toda esta tecnología es obedecerle al sistema. Eso es un totalitarismo completo. Entonces se hace esa pregunta. ¿Quiénes van a usar qué? Y entre eso a los seres humanos. Porque ya tienen un elemento para empezar a dominar. La máquina lo va a desplazar. Entonces ya el otro pierde la noción de futuro. Se asusta. Dice, entonces, me va a desplazar. Entonces, ¿yo qué hago? Le dice, yo le propongo. Y usted va a terminar agradeciendo que está trabajando. Y pierde la noción de que su trabajo es rentable. Por eso está ahí. El empleador termina haciéndote un favor. Claro. Y casi que tú de rodillas vas a entregar tu conocimiento. Viene ese problema. ¿Cómo van a dominar? Primero, el conocimiento. ¿A ustedes qué les toca de ese conocimiento? Que además estamos dominados. Pues hoy en día sabemos que el encuentro de Washington dijo, ustedes estudian esto, no pueden estudiar esto. O sea, una forma de dominar al otro a través del conocimiento. ¿Quiénes se van a lucrar de todo esto? Una enorme minoría. Me acuerdo de una película que se llama Metrópolis de Fritz Lang, donde mientras arriba bailan y comen, abajo está todo el mundo trabajando. Bueno, y aparece además la primera robot en una película de 1927. Cuando yo vi a Sofía, es la misma de Fritz Lang. Llegó tarde, pues. La voy a buscar, no la conozco. Sí, qué interesante. Es una cosa maravillosa. Una invitación para conocer Metrópolis. esto. Metrópolis, perfecto. Y entonces, sí, ¿quiénes se nutren de esto? Ahora, ¿hasta qué punto? Y ahí viene Harari y Michio Kaku, que Harari es muy interesante porque te plantea pues de dónde sale todo esto, pero Michio Kaku es un poquito más técnico para entender esto, y entonces se hacen preguntas, hombre, a ver, que una minoría se va a ir para otro planeta, entonces primero eso hay que terraformarlo, porque no podemos vivir en algo que no tenga la forma de la Tierra, ¿cierto? Ni las condiciones de la Tierra, ni la gravedad, ni nada de eso. ¿Y con quiénes vamos a ensayar? Con los obreros, con las bases. Sí, no se va. Elon Musk quiere ir al Marte, pero él no va. Claro. Él va a mandar a los obreros. Claro, es como ir a la guerra. Tal cual. Aquí mandamos a tales. Sí. Entonces, sí, claro, es una tecnología que avanza, pero ¿a qué costos humanos? ¿Y qué va a pasar con los humanos? Para ir finalizando, Memo, ¿qué opinas tú, como filósofo, de una sociedad en la que ya hoy nuestros datos están almacenados? Memo Ángel come allí, vive acá, se desplaza usualmente hacia Radio Bolivariana, es decir, saben todo lo tuyo. Sí. Lo de nosotros, o sea, estamos ya, cualquiera que abrió una llamada red social ingresó a una lista de algoritmos y ya estamos detectados. Estoy localizado, A ver, yo lo primero que he pensado, y hago un pequeño paréntesis, una vez estaba aquí Borges dictando una conferencia ahí en el Paraninfo y se levantó alguien y dijo, soy fulano de tal, yo soy filósofo. Y Borges le dijo, la primera vez que yo veo un filósofo vivo. Ese Borges era maravilloso. Entonces,
A ver, en este momento hay 4 espacios donde yo no entro al mundo de los algoritmos. Primero, cualquier científico que se respete está trabajando en un cuaderno. No está trabajando en ninguna máquina, en un cuaderno. No está dejando esa memoria digital de rastreo. Nada. Ahí Listo. no se le va a meter Volvemos nada. a lo análogo. A Sí, escribir. claro. Listo, Entonces ahí ese es uno. otros hacen ciertas tareas dejando el celular en la casa. O sea, hicieron un montón de cosas y el celular ni les midió los pasos, ni la presión, ni nada. Ni te escuchó, porque ya te Claro. escuchan y ahorita te mandan un mensaje después de este programa, afina el programa. Es una cosa loca. Entonces, yo escojo qué algoritmos me interesan y cuáles no. Entonces, por algoritmo me gustan los zapatos cómodos, pero tengo un zapatero y me voy a hablar con él y plan, me lo haces así, eso no apareció en la red. Hay un tercer elemento para no estar tan controlado y es meter datos falsos a la red. Uh-huh. Es que, señor, ¿cómo así que le gusta comer pulpo crudo? ¿Cierto? Sí. Y me montó un rollo y mentiras y cosas por el estilo. Para dañar. Lo que enloquece el algoritmo. Uh-huh. Y lo cuarto, el asunto de la base de datos realmente, que no es tan terrible porque la base de datos no sabe quién soy yo, sabe cuánto me gano, cómo me gasto la plata. Yo no sé a uno para qué le cobran tanta cosa y la DIAN sabe. ¿Cierto? Dónde compraste, dónde tal cosa. Y no se preocupa sabe de mi estado de salud si yo meto datos. Pero la base de datos está completamente imposibilitada para saber yo qué pienso. Entonces, que nos van a seguir, porque así pues como en el mundo de 1984, va a pasar esto. Es posible que todo eso pase. Pero en la medida en que aparece un elemento, aparece el contraelemento. Yo me acuerdo de una novela, es que la literatura ha resuelto eso hace mucho tiempo, de Ayn Rand, que es la primera novela de ella, me pasa el nombre de ese momento, donde no hay biblioteca, no hay nada. Y los que son muy inteligentes los castigan volviéndolos barrenderos. Les dan un oficio horroroso, ¿cierto? Y entonces, claro, un señor de estos que barre, que se entera de todo, porque ve cosas, la basura que tiene, descubre una biblioteca. ¡Ah, qué maravilla! Esa novela es espectacular. ¿Cómo se llama? La autora se llama Ayn Rand. Ayn Rand. Bueno, pero no me acuerdo cómo se llama. Es de la primera de ella, Ayn Rand. Entonces se encuentran esas bibliotecas y cómo se turnan para leer eso. Y crean códigos para que si encuentran la biblioteca sea un basurero. Mira, aquí encuentro de Ayn Rand La rebelión de Atlas, El manantial, Himno, Los que vivimos, Los que vivimos. Los que vivimos. Bueno, entonces ahí ya quedamos enganchados. Eso es tremendo. Perfecto. ¿No? Y a través de la basura que deja un sitio, un hogar, una oficina, se sabe qué está pasando adentro. Maravilloso. Y empiezan a configurar ese mundo subterráneo para ellos. Eso es una... Memo, se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener que hacer un hilo 2 con vos y seguir hablando desde esta mirada de la filosofía para no quedarnos solamente en el mundo de la tecnología. Agradecemos de verdad haber estado con nosotros. Les recordamos a nuestra audiencia que el Hilo Noticias pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, que es @el Hilo Noticias. Este programa fue realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Y antes de despedirnos, los dejamos con la máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la inteligencia artificial y el escepticismo. ChatGPT. ¿Qué le dices a las personas que opinan que la inteligencia artificial no es inteligente?
Cuando alguien opina que la inteligencia artificial no es inteligente, es útil recordar que la inteligencia artificial no está diseñada para ser inteligente de la misma manera que los seres humanos. La IA, como la que yo represento, funciona de forma muy diferente al cerebro humano. Mi capacidad para responder a preguntas y realizar tareas se basa en patrones de datos y algoritmos complejos, no en conciencia, emociones o comprensión profunda como la que tiene una persona. Entonces, tal vez lo justo sería que no se llamara inteligencia artificial para no engañar a las personas. ¿Qué opinas? Tienes razón en que el término inteligencia artificial puede ser confuso o incluso engañoso si se interpreta literalmente, ya que no implica conciencia, emociones o una inteligencia autónoma como la humana. Sin embargo, la expresión tiene una base histórica y conceptual que sigue siendo útil, aunque tiene sus limitaciones. El término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John McCarthy y otros pioneros del campo, con la idea de que las máquinas podrían ser inteligentes, en el sentido de que realizarían tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana, como jugar ajedrez, resolver problemas matemáticos o procesar lenguaje. El objetivo no era decir que las máquinas serían conscientes, sino que mostrarían un tipo de inteligencia funcional a través de algoritmos, procesamiento de datos y aprendizaje automático. Tú, ChatGPT, ¿puedes hacer reflexiones por sí misma o dependes de que un humano te haga preguntas? Yo no tengo la capacidad de hacer reflexiones de forma autónoma como un ser humano lo haría, ya que no tengo conciencia, emociones ni una percepción del mundo. Mi funcionamiento depende completamente de los datos y los algoritmos con los que fui entrenado, así como de las preguntas o contextos que los usuarios me proporcionan. En otras palabras, no reflexiono de manera independiente, sino que genero respuestas basadas en patrones lingüísticos y la información que se encuentra en los textos con los que fui entrenado. Si bien puedo generar respuestas que suenan como reflexiones, filosofías o análisis, siempre son el resultado de los datos y ejemplos previos en los que me entrenaron. Mis respuestas se basan en lo que se espera que un ser humano diría o pensaría en una situación dada, y mi reflexión es, en realidad, una simulación de ese proceso, guiada por el lenguaje y la estructura del pensamiento humano que he aprendido. Estamos iniciando el año 2025. ¿En qué año va tu actualización de contenido? Mi conocimiento está actualizado hasta septiembre de 2021. Eso significa que la información que poseo está basada en datos, textos y eventos ocurridos hasta esa fecha. No tengo acceso a eventos o desarrollos que hayan ocurrido después de esa fecha, por lo que si me preguntas sobre algo reciente, como noticias, avances tecnológicos o cambios en la sociedad, no tendré la información más actualizada. Es importante tener en cuenta que, aunque mi base de datos es extensa y abarca una amplia gama de temas, no puedo navegar por Internet en tiempo real ni acceder a fuentes de información que no estén dentro de mi entrenamiento. Si tienes dudas sobre eventos recientes o información que ha cambiado después de 2021, puedo intentar ofrecerte un análisis basado en el contexto previo, pero para detalles específicos o actualizaciones, siempre es recomendable consultar fuentes más recientes. Esto dijo la máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.